Muy buenas tardes nuevamente. La clase de hoy solamente vamos a hacer como una retroalimentación, refrescarle la memoria de lo que es la atención integral de enfermedades propias de la infancia, que es una estrategia que combate las principales causas de muerte en la niñez a través de la prevención, el tratamiento, mejorando las habilidades del personal de salud, los sistemas de salud, las prácticas de la familia y la comunidad. Acuérdense de que cuando vamos a realizar una tarea relacionada a la prevención, a la promoción, es muy importante entonces el empoderamiento de la familia, de la comunidad, no solamente del personal de salud, porque esto es como un sistema que va concatenado uno con otro, porque si una pieza falla, entonces no vamos a tener nosotros el objetivo necesario, no obtendremos entonces la meta que nosotros queremos lograr. ¿Verdad? Es muy importante que tengamos en cuenta eso, perdón. La estrategia de IEPI entonces es la intervención de mayor impacto que permite mejorar las condiciones de salud de los niños, ya saben, menores de 5 años, en particular reducir la carga de enfermedad general en la población. Su diseño incluye acciones de detección precoz y tratamiento apropiado, así como intervenciones de prevención y promoción de la salud. Es muy importante entonces la detección precoz, porque cuanto más tempranamente nosotros captemos el caso o una patología, entonces el tratamiento será oportuno también. ¿Cuáles son sus objetivos? Reducir la mortalidad, como ustedes ya saben, en los niños, dice, ¿verdad? Niños y niñas menores de 5 años. Ustedes saben que el mayor número de niños y mayor vulnerabilidad, entonces, son los niños menores de 5 años. Tenemos que reducir la incidencia. La incidencia es, entonces, de que aparezcan varios casos de enfermedades o episodios de enfermedades que se puedan evitar en la infancia. Debemos garantizar una adecuada calidad de atención de menores de 5 años en los servicios de salud, en el hogar y en la comunidad. Cuando nosotros hablamos atenciones de salud en los servicios prestadoras, entonces, así como lo dice claramente la diapositiva de salud, tenemos que mejorar nuestra atención, tenemos que ser más quisquilloso en la detección entonces de diferentes tipos de patología en los niños. Cuando nosotros hablamos de niños menores de 5 años, entonces primeramente tenemos que tener en cuenta el calendario de vacunación, si ese niño recibió todas las vacunas correspondientes a cada edad etaria. Tenemos que fijarnos en su carnet de vacunación. Tenemos que fijarnos qué tan vulnerable es ese niño, cómo se le está cuidando en el hogar. Tenemos que tener en cuenta su peso, la piel del niño, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes van a ver que hay lesiones en la piel. Tenemos que investigar cuál es la causa, si se debe a algún proceso infeccioso o fue debido a quemadura o fue lesiones causadas intencionalmente. Por eso, entonces acá nos menciona que tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos con menores de 5 años, no solamente en las instituciones prestadoras de salud, sino también en el hogar, en la comunidad. Debemos fortalecer la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la niñez, contribuir a mejorar el crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida, porque ustedes saben que durante el primer año de vida es crucial para estos niñitos, porque de esto depende entonces su evolución posterior, ya sea en la edad preescolar, en la adolescencia y, ¿por qué no?, hasta la edad adulta, ¿verdad?
Entonces, apoyar los esfuerzos dirigidos a fortalecer actitudes y habilidades, destrezas en la familia y en la comunidad para el cuidado de los niños menores de 5 años y la protección del ambiente. ¿Por qué les parece que acá menciona habilidades y destrezas? En la familia, en la comunidad para el cuidado de los niños, porque ustedes saben que estos niños son muy vulnerables y necesitan diferentes, no es diferente, necesitan atenciones especializadas, cuidados específicos, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos niñitos de 2 años, de 3 años, tenemos que prestar, mira, cuidados, pero bien definido. ¿Por qué les digo esto? Porque los niñitos en el hogar, en esa edad, pueden estar expuestos a lesiones, ¿verdad? Causadas puede ser por cortaduras, incluso, mira, tenemos energías eléctricas muchas veces. Entonces, a eso se refiere. ¿Por qué dice tenemos que tener habilidades y destrezas para cuidarle a estos niños, para saber diagnosticar algún tipo de riesgo que está corriendo el niño o alguna patología que está padeciendo? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los varoncitos, entonces tenemos que tener en cuenta la higiene, que tenemos que darle conocimiento, ofrecerle a las mamás, por ejemplo, los tipos de cuidados que debe tener con su niño varón, ¿verdad? Con su hijo, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes van a tener niñitos, por ejemplo, de que no está bien descarotado el prepucio. Y si es que no se le limpia, saben ustedes que pueden ser, ¿qué cosa puede ocurrir allí? A ver. Puede causar infecciones, ¿verdad? O también puede incluso posteriormente llegar a la circuncisión, ¿verdad? Porque si es que la piel del glande no se descarota, ¿verdad? Con la edad adulta o con la edad preescolar, adolescencia, puede ser que el pene no se descarote, ¿verdad? Entonces, sí o sí tienen que entrar a una cirugía. Entonces, ¿cuál va a ser la, la, ¿cómo les voy a decir? Nuestra intervención. Darle a conocer a las madres que los niñitos, que sí o sí, todos los días en que se le higieniza, le tienen que ir descarotando el prepucio poco a poco hasta que el glande esté bien descubierto. ¿Algún comentario? Seguimos. Bueno, entonces es muy importante los diferentes cuidados que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuáles son nuestras intervenciones cuando hablamos de atención integral de enfermedades propias de la infancia? Tenemos que tener en cuenta en el servicio, en el hogar y ¿dónde? En la comunidad, ¿verdad? Dijimos. Bueno, las características de las estrategias. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos que tener en cuenta? La atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Ustedes saben de que hay ciertas patologías que nosotros podemos prevenir también por la administración de las vacunas. Entonces, esas son las enfermedades inmunoprevenibles, ¿verdad? Y en esta etapa es muy importante porque si es que nosotros no le vacunamos a nuestros niñitos, estarán expuestos entonces a contraer fácilmente cualquier enfermedad, pero que podría haberse evitado con la administración de ciertos biológicos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos otra vez de administración de biológicos, les vuelvo a hacer una retroalimentación
que la vacunación que recibe el niño es desde que está gestando dentro de la panza de su madre, porque cuando una mujer está embarazada, recibe la vacuna antitetánica y la TDPA, ya con miras a evitar alguna enfermedad, ¿verdad?, en el niñito. Con la antitetánica podemos evitar el tétano neonatal, ¿verdad? Y también la tos convulsa con el TDPA, ¿verdad? También aborda los principales problemas de salud del niño, ¿verdad? Ustedes saben que hay innumerables de enfermedades que aparecen en los niñitos menores de 5 años. Asegurar la identificación precoz, como ya habíamos dicho también al inicio, responder a las demandas actuales de atención de la población, promueve la aplicación de acciones de promoción y prevención, como dijimos que es muy importante entonces la promoción y la prevención. El llegar antes, no el llegar después una vez que se haya instalado la enfermedad. Es eficaz en función del costo y su disminución. Saben ustedes que cuando nosotros evitamos que una patología se agrave, el costo es menos. Saben ustedes también de que cuando hay una prevención es mejor que estar gastando en un paciente encamado en un área de terapia intensiva, que es mucho más costoso. También tenemos que tener en cuenta siempre mejorar la equidad, o sea que la atención calificada, darle a todos por igual. También menciona que se debe fortalecer la capacidad de planificación y resolución, o sea que cuando nosotros planificamos y la capacidad resolutiva también deben ser fortalecidas. Ustedes me van a decir, sí, falta mucho que mejorar, sí. Tenemos muchas debilidades, pero tampoco podemos desmeritar todo lo que se está haciendo. El despliegue de cuidados y de asistencia que se está realizando también es muy meritorio de mencionar. ¿Cuáles son los componentes de la estrategia de esta atención integral de enfermedades propias de la infancia? Entonces, los componentes que podemos nosotros mencionar, hemos dicho también que es mejorar el desempeño del personal de salud. Cada vez más se le tiene que capacitar entonces al personal de salud para que tenga la capacidad suficiente de dar respuesta resolutiva entonces a los diferentes eventos que puedan ellos enfrentarse o con los diferentes eventos con el cual pueden estar lidiando en su o en la parte operativa. Mejoramiento de los sistemas y servicios de salud, mejoramiento de las prácticas familiares y comunitarias. Entonces, son componentes muy importantes que debemos tener siempre presente. Y si hay alguna debilidad en esto, ir mejorando cada vez más. Porque ¿cuál sería la meta? Nuestro puntal principal es el de ofrecer atención de calidad y calidez. Uno. Y el primordial es evitar entonces que estos grupos de niños que son tan vulnerables entonces adquieran algún tipo de enfermedad. Bueno, cuando hablamos nosotros de enfermedades prevalentes en primavera y verano, ¿se acuerdan cuando presentó también los compañeros en la exposición? Ellos mencionaron algunas patologías, ¿verdad? Que es la otitis externa, ¿verdad? Esta es una de las exposiciones que tuvimos también problemas de repente para proyectar, no me acuerdo bien, por eso quise otra vez hacer como una retroalimentación. Está la otra patología que ustedes saben que es muy, muy frecuente en los niñitos. Esta otitis externa que muchas veces también es debida a que los niños
muchas veces quieren introducir algo en el oído, agua u otras sustancias. Entonces, perdón, que tenemos que tener bien en cuenta y evitar que esto pase en estos grupos de niños vulnerables. También la diarrea es una patología muy frecuente porque muchas veces ustedes saben que a esta edad ellos muchas veces no están apegados al lavado de manos. Tenemos que tener en cuenta entonces la preparación de los alimentos, ¿verdad? Es primordial entonces el cuidado de estos grupos de niños. Y bueno, algo también que es muy frecuente en los niños, porque muchas veces no podemos con ello, porque lo que ellos quieren hacer, deben hacer, pero tenemos que saber lidiar con ello, convencerle, la insolación o golpe de calor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta de que si ocurre eso, hidratarle muy bien a los niños y evitar entonces la exposición al sol, y tenemos que tener en cuenta los horarios establecidos para que ellos estén, por ejemplo, en la pileta, en el arroyo, en el patio. Orientaciones generales debemos darle a los padres, y como profesional de salud nosotros ya estamos capacitados para darles orientación a estos grupos de padres, ya sea en la comunidad o cuando ellos vengan a solicitarnos nuestra asistencia en los servicios de salud. La otra patología también, conjuntivitis, que también es frecuente en los niños, que también puede deberse al, al tocarse constantemente el rostro, la nariz, los ojos, ¿verdad? Y muchas veces ellos tocan fomites o elementos contaminados y se vuelven a tocar el ojo. Hoy día nosotros estamos capacitándoles o difundiendo que todo el mundo, desde que tenga la capacidad de lavarse las manos por sí solo, y a los niñitos, por supuesto, nosotros, ¿verdad? Que estén apegados al lavado de manos. Saben ustedes que es muy importante para la prevención, y hoy día que vuelvo a mencionar esta pandemia que tenemos nosotros también en que es nuestra realidad con la que estamos lidiando, y dicho sea de paso, están aumentando los números de casos. Tenemos que aumentar entonces nosotros las medidas de prevención. Debe crecer, debe aumentar. Si estábamos nosotros, si vamos a poner, si vamos a darle una medición, si estábamos eh, en, en la mitad, ahora nosotros tenemos que sobrepasar. Si ponemos en un frasco de 1 litro o de 1 kilo, si nosotros estábamos apegados por medio kilo en relación a las promociones de lavado o de prevención de lavado de manos, ahora tenemos que aumentar hasta el tope, porque ustedes saben que si nosotros no nos cuidamos, otra gente no nos va a cuidar. Nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos y de la gente que está en nuestro entorno, y más aún cuando estamos cuidando niños o tenemos niños a nuestro cargo. La otra patología también son las alergias e infecciones en la piel, que muchas veces también son debidas a los alimentos que consumen. Muchas veces ellos tienen alergias a las lanas, a los pelos de los perros, de los gatos, a los ácaros, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros extrememos todas las medidas necesarias para evitar todos estos tipos de afecciones o infecciones que estamos mencionando. Bueno, cuando hablamos de las enfermedades que aparecen ya
cuando ya empieza el frío, ¿verdad? Entonces aparecen los cuadros respiratorios. Ustedes saben de que muchas veces dan dolor de cabeza, hay secreción nasal, goteo nasal y muchas veces dolor de garganta. Ahora entonces se debe hacer un cuadro, un diagnóstico diferencial de la patología que estamos nosotros viviendo con él, ¿verdad? Ustedes saben que los síntomas comunes del coronavirus son la fiebre, cansancio y tos, ¿verdad? Ustedes saben. Pero también puede aparecer síndromes respiratorios así comunes, pero igual ya tenemos que extremar las medidas necesarias para evitar que todo esto se vaya complicando. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Tenemos la otitis Profe, media, ¿sí? vos estás cambiando tu dispositivo porque a mí no me quedó en el 2 que es IEPI, o por tu cuenta no me estás ¿En serio? explicando. No, está Sí, cambiando. profe, por Ah, eso yo salí y entré. Así se quedó hace rato ya. Un ratito, un ratito. ¿Y allí? Ahí sí, profe, bronquiolitis, sí. Sí. sí, profesora. Sí, ahí sí. Bueno, está Yo entonces pensé que era usted. seguimos. Ya llegamos a la bronquiolitis. Ustedes saben que hace rato yo mencioné de las vacunaciones, ¿verdad? Durante la gestación, de que en una mujer embarazada debe recibir la antitetánica como primera dosis cuando está al cuarto mes de gestación y cuando llegue a las 20 semanas, entonces ya se le administra la TDPA. ¿Cuál es el objetivo de esa vacuna? Entonces es de evitar las enfermedades respiratorias en los niñitos y generalmente la bronquiolitis, ¿verdad? Y ustedes saben de que cuando hay bronquiolitis en niños pequeños es muy difícil porque el árbol bronquial generalmente está medio colapsado y que aparece fiebre, dificultad respiratoria, entonces es muy difícil muchas veces sacarle antes que estos niños entren en áreas más críticas. El cuidado es muy importante entonces. Aparece neumonía. Sí, profesora. Bueno, entonces otra patología que es frecuente en los niñitos, entonces es la neumonía, que también ataca el árbol bronquial, ¿verdad? Y ustedes están viendo ahí en las diapositivas, ¿verdad? Que aparece lesiones en la tráquea, pulmón, en los bronquios y por ende entonces aparece esta patología. Y le vemos acá a un niñito con un micronebulizador que muchas veces cuando son pequeñitos son reacios, nos hacen desastre con el micronebulizador porque dicen que le tienen miedo a los humitos, ¿verdad? Nunca les dio tuvieron esa oportunidad de ver. Bueno, entonces, esto es en líneas generales lo que se refiere a la atención integral de enfermedades propias de la infancia. Estas son las diapositivas que me dijeron que no visualizaron. Ahora están viendo, alguien se Sí, quedó en el catarro. catarro, y de las vías aéreas superiores, ¿verdad? Y después Sí, tenemos las profe. alergias e infecciones en la piel, que yo ya les dije que también son frecuentes en los niñitos, la conjuntivitis, que les expliqué también, la insolación o golpe de calor y la otra patología muy frecuente en los niños también la diarrea, que muchas veces pueden complicarse en gastroenteritis aguda, la otitis media, muchos no vieron y ahora ven, ¿verdad? Entonces, son las patologías que le estaba mencionando. Bueno,
¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando nosotros hablamos de enfermedades prevalentes de la infancia, también es muy importante mencionar un poco de lo que se refiere a las enfermedades inmunoprevenibles. Ustedes me van a decir, sí, ese nosotros, profe, ya sabemos todo luego. Yo sé, ya sabemos todo, pero como es una retroalimentación, entonces nosotros vamos a realizarlo otra vez. ¿Qué? Primeramente dijimos que durante la gestación las mujeres embarazadas reciben 2 vacunitas, que son la antitetánica y la TDPA. Una vez al nacer el niñito, también recibe 2 vacunitas, que son la BCG y la hepatitis B. Después, ¿quién me dice qué otra vacuna recibe? A ver. Cuando a la edad de qué mes reciben las otras vacunas, a los 2 meses, a los 4 meses de edad, a los 6 meses, a los 1 año, a los 1 año 3 meses, a los 1 año 6 meses y a los 4 años. Esos son los esquemas de vacunación en los niños menores de 5 años. Pero nosotros no debemos dejar de mencionar también de que cuando llegan a la edad de 10 añitos, los niños reciben la TDPA y las niñas reciben la TDPA y la VPH. ¿Para qué nosotros le ponemos a las niñas la VPH? Para prevenir el virus. No, espera que. Para prevenir el virus del papiloma humano. Excelente, ¿verdad? VPH. Para prevenir entonces el virus del papiloma virus humano, ¿verdad? Que es precursor entonces del cáncer cervical. Nosotros le protegemos con eso. Y también dijimos que a la edad de 6 meses, entonces también los niñitos pueden recibir lo que es la influenza, ¿verdad? ¿Verdad que es así? Sí, profesora. Bueno. ¿A los cuántos meses era que se hacía el refuerzo? Dijimos nosotros que a la edad de 2 meses, al nacer ya dijimos que reciben 2 vacunitas. VPH. 2 meses, entonces ellos reciben 4 biológicos, ¿verdad? A los 4 meses, 4 biológicos también. Y a los 6 meses ellos reciben entonces 2 biológicos. Cuando llegan a la edad de 1 año reciben la SPR, la A y la PCV13, ¿se acuerdan? Y cuando llegan a los 1 año, 3 meses, eran que recibía la BBZ y la VHA. El primer refuerzo ellos reciben a los 1 año, 6 meses y el segundo refuerzo a los 4 años, ¿verdad? Pero nosotros la influenza debemos de administrar ya desde los 6 meses de edad, después 7 meses, puede ser a los 8 meses, a los 1 año, hasta los 3 años. En los niñitos se realiza dosis pediátricas, ¿verdad? Y ustedes saben también que hay varias vacunas que se administran los adultos. ¿Cuáles son las vacunas que dijimos que se administran los adultos? En un momento dado dijimos también como a una retroalimentación vamos a tocar la mayor cantidad de vacunas posible. En los adultos dijimos que se le administran la antitetánica, se administra la vacuna contra la influenza, se administra la neumo 23 y después, ¿qué más? De unos me estoy olvidando para que ustedes me digan. La vacuna contra la fiebre amarilla, ¿verdad? Después.
también reciben la vacuna contra la hepatitis B, ¿verdad? Y más todavía cuando somos profesionales de salud. Cuando nosotros hablamos de los cuidados que debemos tener con los niños dentro del hogar, ¿cuáles son las precauciones que nosotros podemos enseñarle a los padres? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Sobre qué, profe? ¿Qué, profe? Precauciones, por ejemplo, que nosotros, cómo prevenir accidentes en el hogar, por ejemplo, en los niños menores de 5 años. ¿Cuáles son las orientaciones que le vamos a dar a los padres? Poner vallas de seguridad en donde hay pendientes. Ujú, muy bien. También los enchufes, ponerle sus protectores. Muy bien. Después, No poner líquidos tóxicos delante o al alcance de ellos, ni tampoco materiales cortopunzantes, ¿verdad? Muy bien. Y también nosotros muchas veces queremos guardar de ellos cosas un poco más arriba. Entonces, ¿qué hacen ellos? Buscan sillas o cajas, ¿verdad? Para estar, sí, para subirse y tratar de bajar, ¿verdad? Esos son los niños un poquito ya mayores, ¿verdad? Excelente. ¿Quién más? Después. Entonces, lo que en conclusión nosotros siempre tenemos que orientarle que nada ellos tengan, que el suelo o todo el ambiente por donde ellos transitan deben estar despejado, libre. No tiene que haber... Esconder, tratar de evitar que no tengan juguetes con piezas muy pequeñas, porque como tienden a meter todo en la boca, puede producirse algún accidente al tragar o algunos meten en su nariz o en sus oídos sin darse cuenta, Sí, para porque tratar de experimentar. sí, porque hubieron casos de que ellos introducían granos de maíz o de poroto en las fosas nasales, ¿verdad? O muchas veces tragan monedas, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles tenemos que tener en cuenta. Si el piso es muy resbaladizo, entonces hay que poner alfombritas o algún material que evite entonces la caída en los niñitos, ¿verdad? Si tenemos nosotros muchas veces también hay escaleras en la casa, ¿verdad? Entonces, poner lo que la compañera dijo, podemos tratar de poner baranditas, para que ellos no se bajen por la escalera solos. O sea que hay muchas maneras de que nosotros podamos prevenir. Ustedes ya lo dijeron, si hay enchufes, hay que poner protectores, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones que nosotros socializamos con los padres como profesionales de salud, entonces tendrán un beneficio muy importante porque podemos estar evitando daños en los niños menores de 5 años en el hogar. Muy importante. Muchas veces también ellos trepan la ventana, por ejemplo. O sea que tenemos que extremar todas las medidas necesarias cuando nosotros tenemos niños pequeños, entonces, alrededor o en nuestra casa. De los medicamentos, ¿qué me dicen? Ningún medicamento, ningún producto de limpieza, entonces tenemos que dejar al alcance de los niños. Así como la compañera también manifestó,
de que no dejar juguetes muy pequeños, también no debemos dejar al alcance de ellos productos alimenticios, ¿verdad? Y productos tóxicos, ¿verdad? Y de los insecticidas, ¿qué me dicen? Hay niños, hay casos de niños que fallecieron porque tomaron Ayudín, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un vecinito de que cuando tenía incluso 6 añitos consumió Ayudín y le costó su vida. Entonces, todos esos detalles tenemos que evitar, ¿verdad? La compañera ya habló del enchufe, ¿verdad? También tienen que tener en cuenta los braseros, si de repente hay estufas, si estamos realizando algo con aceite, entonces extremar los cuidados. Muchas veces hay niños que se queman con el mate de los padres, ¿verdad? Se queman porque están allí con ellos y los niños son descuidadísimos y más aún si nosotros nos descuidamos de ellos, pueden ocurrir entonces tragedias que puedan poner en riesgo o en peligro la vida de nuestros niñitos. Bueno, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Nada, clarito. Sí, profesora. Bueno, qué gusto. Excelente entonces. Bueno, entonces,